Bien, en esta práctica vamos a ver el tema de anidar funciones, que básicamente es poner una función dentro de otra función. Y también vamos a ver cómo poner formato con un decimal, con dos decimales o con tres decimales. Para ello tenemos esta tabla en la cual, pues bueno, tenemos, sabemos que las calificaciones no se manejan de esta forma, pero bueno, para este ejemplo las vamos a manejar con dos decimales. Por ejemplo, aquí en la columna A tenemos el nombre de los alumnos: Sergio, Manuel, Jimena, Sofía, Viridiana y así sucesivamente. En las columnas B tenemos sus calificaciones correspondientes. Voy a aumentar un poco el zoom para que se vea mejor. Bien, obviamente las calificaciones no se manejan con dos decimales, solamente con uno, pero para este ejemplo lo vamos a manejar así. Entonces en la columna A están las calificaciones de matemáticas, español, inglés, biología y ciencias sociales respectivamente en cada columna. Nos piden calcular en la columna G el promedio de cada uno de los alumnos y un estatus. Ese estatus nos lo dan aquí en la fila número 26 y dice que si el promedio del alumno es mayor o igual a 7, el estatus del alumno será aprobado. Si el promedio del alumno es menor a 7, el estatus del alumno será reprobado. Por lo tanto, pues utilizaremos una función condicional sí para realizar eso. De la misma forma, en la fila 15 tenemos que hacer promedio por asignatura, es decir, en la celda B15 tendremos el promedio de las calificaciones de matemáticas, de español, de inglés, de biología y de ciencias sociales respectivamente. De la misma forma, nos piden en la celda B18 la calificación máxima de asignaturas, es decir, de todo este rango, cuál es la calificación máxima y lo mismo cuál es la calificación mínima. También nos piden el promedio máximo de los alumnos, que eso será en la columna de promedio de alumnos, y el promedio mínimo. También nos piden que pongamos la fecha actual y la hora actual. Pues bueno, todo esto lo vamos a hacer utilizando funciones. Todo esto va a ser con funciones. Entonces, es una tabla bastante completa en la que estaremos haciéndolo todo con funciones. Nosotros ya sabemos que podemos hacer únicamente la primera y extender ya sea hacia abajo o ya sea hacia la derecha, para que nosotros no estemos haciendo una por una. Esto ya lo sabemos. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Es decir, si yo me ubico en cualquier celda y escribo, por ejemplo, 6.89 y presiono Enter, bueno, aquí sí lo hizo, pero es por el formato. Voy a abrir un nuevo documento en Excel que esté en blanco. Ok. Voy a aumentar el zoom y bueno, vamos a poner aquí una serie de calificaciones. Por ejemplo, 5.89, Enter. 5.00, Enter. 5.30, Enter. 9.75, Enter. 6.00, Enter. Entonces, bueno, como podemos observar, en algunos no nos puso los dos decimales que estamos ocupando, en otros casos sí. Bueno, vamos a darle un formato en el cual le vamos a indicar que todo este rango de celdas nosotros queremos que le ponga dos decimales. Voy a darle un formato muy rápido para que se vea mejor. Y vamos a aumentar el zoom. Ok, vamos a indicarle entonces a Excel que queremos un formato en el cual queremos que nos muestre las cantidades con dos decimales y lo hacemos de la siguiente forma. Seleccionamos todo el rango de celdas que sería C2, C6 y hacemos clic aquí en el botón
en la sección celdas, hacemos clic en formato. Y después nos vamos hasta el final del menú donde dice formato de celdas y hacemos clic. Nos va a aparecer esta ventana que ya habíamos utilizado antes para asignar formato monetario. En este caso vamos a seleccionar en categoría, vamos a seleccionar la opción número. Entonces seleccionamos número y bueno, a mí ya me salía así porque lo configuré hace unos momentos, pero probablemente cuando ustedes capturen con decimales les salgan únicamente así, números enteros. Es probable, probablemente no, depende cómo esté configurado. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, en el 6 podemos observar que no es 6, es 5.89, es decir, las está redondeando. Puede ser que les aparezca así, puede ser que les aparezca con un decimal o sin decimales. Bueno, vamos a indicarle a Excel que queremos que nos muestre esas cantidades con 2 decimales. Para ello seleccionamos el rango, hacemos clic en formato, formato de celdas, nos ubicamos en número y aquí en donde dice posiciones decimales vamos a poner 2 y hacemos clic en aceptar. Y como observarán, ya nos pone las cantidades que nosotros pusimos, no las redondea, con 2 decimales. De la misma forma, si quisiéramos con 3 decimales, pues sería el mismo procedimiento. Número, y aquí simplemente le indicamos 4 decimales, aceptar, y ahí está. Si nosotros queremos reducir decimales, pues podríamos hacerlo desde aquí, desde este botón, en la sección número, que dice disminuir decimales. Entonces, si hacemos clic aquí, disminuye otro, y lo dejamos así, en 2 decimales. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en todo este rango donde van las calificaciones. Es decir, antes de escribirlas, tenemos que asignarle ese formato. O sea, seleccionar rango B4, F13 y irnos aquí a formato, formato de celdas, en número, 2 decimales, aceptar. Y listo, ya nos pone las calificaciones con 2 decimales. Bueno, voy a aumentar el zoom para que se vea correctamente la primera parte de la tabla. Ok. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular los promedios de cada una de las asignaturas, pero vamos a hacerlo anidando 2 funciones, anidando la función promedio y la función redondear. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si nosotros solamente utilizamos la función promedio, nos va a dar con 2 decimales. Y la calificación final únicamente lo queremos con un decimal, ya que así se manejan. Entonces vamos a anidar ambas funciones. A esto se le llama justamente anidar funciones. Anidar funciones, que no es otra cosa más que poner una función dentro de otra función. ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos a verlo a continuación. En esta celda, en la fila 14, bueno, no tenemos nada. Aquí yo voy a poner la función promedio simple para que veamos cuál es la diferencia. Entonces, signo igual, nombre de la función que es promedio, abrimos paréntesis, y le indicamos el rango del cual queremos que nos saque promedio. Cerramos paréntesis y enter. Y ahí está. El promedio es 7.77. La cuestión es que en tanto los promedios de las asignaturas como los promedios de los alumnos no los queremos con 2 decimales, sino que los queremos únicamente a un decimal y redondeado, porque por lo regular las calificaciones van redondeadas a un decimal. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función promedio
anidada con la función redondear para que saque al promedio, pero al mismo tiempo nos esté redondeando a un decimal. Entonces, vamos a ver la diferencia. Esto se hace de la siguiente forma. Signo igual, nombre de la función, que primero vamos a poner la función redondear. Redondear. Abrimos paréntesis y ahora ponemos el nombre de la otra función, que en este caso va a ser promedio. Y abrimos otro paréntesis. En Excel, si abrimos dos paréntesis, dos tenemos que cerrar. Si abrimos tres, tres tenemos que cerrar y así sucesivamente. Si no, pues estaríamos incurriendo en un error de sintaxis. Bueno, a continuación tenemos que indicarle el rango de donde queremos que nos calcule ese promedio, que en este caso son las calificaciones de matemáticas de todos los alumnos, que sería el rango B4, B13. Entonces, cerramos el paréntesis, ponemos una coma, y a continuación vamos a poner a cuántos decimales queremos que redondee. Si recordamos la sintaxis de la función redondear es signo igual, redondear, abrimos paréntesis, le indicamos la celda, coma, a cuántos números, a cuántos decimales queremos que redondee, 1 o 2, y cerramos paréntesis. Pero en este caso, como estamos anidando una función con otra, debe de ser así. Entonces aquí va a ser 1 y cerramos el paréntesis. Ok, ¿qué estamos diciendo en esta función? Pues bueno, lo que estamos diciendo es que primeramente esta función anidada saque el promedio del rango B4 y B13, que sería todo este rango. Y una vez que ya tiene el promedio, que ese promedio lo redondee a solamente un decimal. Eso es lo que esa función va a hacer. Enter. Y ahí está. Como podemos observar, lo está redondeando a 7.8. Ya vimos anteriormente cómo redondearíamos manualmente. Por ejemplo, 7.67 redondeado a un decimal. Bueno, voy a hacer un acercamiento. Ok, si redondeamos a un decimal, aplicamos la regla. Entonces, es un decimal, por lo tanto, estaríamos observando el número 7. La regla dice que tenemos que observar el número que sigue. Si el siguiente número es 5 o mayor que 5, el anterior sube 1. Si es menor que 5, se queda igual. Entonces, como es 7, el anterior sube a 1 y redondeado quedaría a 7.8. ¿Sale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poner una función dentro de otra función, pero tiene que tener esta sintaxis. Si nosotros ponemos primero la función promedio y luego la función redondear, no va a funcionar. Vamos a observarlo. Vamos a realizarlo signo igual, promedio. Abrimos un paréntesis, dos paréntesis. Y le indicamos el rango de lo cual queremos que saque un promedio, que en este caso es el rango B4, B13. Coma, después redondear, abrimos un paréntesis y le indicamos la celda que queremos que redondee, que en este caso sería B15. B15. Coma, y le decimos o le indicamos a cuántos decimales queremos que redondee, que en este caso sería 1, y cerramos paréntesis. Creo que me pasé de paréntesis. Ok, entonces promedio de B4 a B3 y luego redondear ese promedio a un decimal. Bueno, esta función no va a funcionar, no, esta función no va a funcionar, válganme la redundancia. Enter, y como observarán, dice que hay una o varias referencias circulares, etcétera. Aceptar, y no lo hace. Entonces, para realizar esto, primero debemos poner la función redondear y luego dentro de la función redondear, la función promedio, como lo hicimos anteriormente. Entonces, vamos a realizarlo como anteriormente.
Pero bueno, antes vamos a ver cuáles son todos los demás promedios. Para ello ya hemos visto que nosotros podemos extender una fórmula tanto hacia abajo como hacia la derecha. Entonces, en este caso, esta función en la que solamente hace el promedio, la voy a extender hacia la derecha para que nos calcule los promedios sin redondear y veamos la diferencia con las funciones anidadas. Entonces, simplemente extendemos hacia la derecha y ahí están los promedios. Sería 8.12, que redondeado a un decimal quedaría en 8.1, 7.68, que redondeado a un decimal quedaría 7.7, 8.15, que redondeado a un decimal quedaría 8.2, y 8.13, que redondeado a un decimal quedaría 8.1. Vamos a hacer entonces la primera función anidada como hace rato, pero de forma correcta. Entonces empezamos, signo igual, escribimos la función, que en este caso es redondear, abrimos paréntesis, y ahora la siguiente función, que es la función promedio, abrimos paréntesis, le indicamos todo el rango que queremos que nos redondee, que en este caso es B4, B13, cerramos paréntesis, coma y 1. Acuérdense que ese 1 corresponde a la función redondear, que queremos que nos redondee a un decimal. Cerramos el paréntesis y lo que esta función está haciendo es que primeramente calcula el promedio del rango B4, B13 y después ese resultado lo redondea a un decimal. Entonces al presionar Enter va a poner 7.8 y ahí está. Vamos a hacer la siguiente y después ya extendemos. Mismo procedimiento. Signo igual, nombre de la función que es redondear. Abrimos paréntesis, la otra función anidada que es promedio. Abrimos paréntesis. Le indicamos el rango, que en este caso son las calificaciones de español correspondientes al rango C4, C13. Cerramos paréntesis, coma. Le indicamos el número de decimales a los cuales queremos que redondee, en este caso 1. Cerramos paréntesis y el resultado tiene que ser 8.1. Y ahí está. Vamos a extender las demás. Y bueno, como ya habíamos predicho, redondeado, esta pues queda en 7.7, 8.2 y 8.1. Bien, entonces ya tenemos los promedios redondeados correspondientes a cada una de las asignaturas. Estos pues podemos dejarlos o podemos quitarlos. Es solamente para que veamos cómo funciona la función, válganme la redundancia. Bien, terminamos entonces la primera parte y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el promedio de cada uno de los alumnos. Para ello, vamos a aplicar una fórmula parecida en la que vamos a tomar en cuenta todas las calificaciones de matemáticas, español, inglés, biología y ciencias sociales, pero de la misma forma ya el promedio solamente queremos que lo redondee a un decimal. ¿Qué pasaría de la misma forma si no lo redondeamos? Si solo sacamos el promedio. Bueno, veamos. Signo igual, promedio, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos, Enter, y bueno, nos daría 6.8, pero si nosotros aquí aumentamos un decimal, formato de celdas, número, 2 decimales, aceptar, el promedio sería, en este caso, bueno, sí salió exacto a 6.80, pero bueno, lo queremos redondeado a un solo decimal. Entonces, vamos a hacer la función anidada redondear anidada con la función promedio. Entonces, signo igual, nombre de la función que es redondear, abrimos paréntesis, nombre de la otra función que es promedio, abrimos paréntesis, y en este caso le indicamos el rango de todas las calificaciones, que sería
B4 a F4, que serían las calificaciones desde matemáticas hasta ciencias sociales respectivamente. Cerramos paréntesis, coma, y ponemos el 1, recordándoles que el 1 es porque queremos que esa función anidada redondea un decimal. Cerramos paréntesis, enter. Y ahí está, redondeado sería a 6.80. Vamos a realizar la siguiente y después extendemos. Signo igual, redondear, abrimos paréntesis, promedio, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, en este caso de las calificaciones del siguiente alumno, cerramos paréntesis, coma, que nos redondee a un decimal, cerramos paréntesis y enter. Y en este caso, pues bueno, está redondeado a 9.0. Vamos a extender la fórmula y nos va a dar todos los promedios redondeados a exactamente un decimal. Aquí, pues bueno, lo hizo de esta forma porque le cambiamos el formato, simplemente nos vamos a formato de celdas, número, un decimal y aceptar. Y listo, ya tenemos redondeadas cada una de las calificaciones a un solo dígito. Bueno, ¿qué sigue? Sigue que tenemos que definir el estatus del alumno en base a la calificación y nos dice en la fila 26, dice, si el promedio del alumno es mayor o igual a 7, el estatus del alumno será aprobado. Si el promedio del alumno es menor que 7, pues estará reprobado. Entonces, si es igual o si es mayor que 7, estará aprobado. Vamos a hacerlo utilizando la función condicional sí. Entonces, comenzamos. Signo igual, nombre de la función sí, abrimos paréntesis, paréntesis. Sí. Si lo que hay en la celda G4 es mayor o igual a ¿cuánto? A 7, porque es lo que nos están diciendo. Entonces, si el promedio del alumno es 7 o mayor que 7, coma, abrimos comillas, va a estar aprobado. Cerramos comillas, coma. De lo contrario, si esta condición no se cumple, es decir, si el promedio del alumno no es ni 7 ni mayor que 7, entonces el alumno va a estar reprobado. Abrimos comillas y escribimos reprobado. Cerramos el paréntesis y bueno, analizamos nuestra fórmula. Dice que si lo que hay en la celda G4, que en G4 pues el promedio, si ese promedio es igual a 7 o mayor, el alumno va a estar aprobado. Si esa condición no se cumple, es decir, que el promedio no sea ni 7 ni mayor que 7, pues va a estar reprobado. Entonces, al presionar Enter, ahí tiene que aparecer reprobado, ya que la calificación en este caso del primer alumno es 6.8, no es ni 7 ni mayor. Ok, bueno, aquí me equivoqué. Si lo que hay en la celda G4 es mayor o igual a 7, aprobado, cerramos comillas. Ok, un error de sintaxis. Me faltó cerrar comillas aquí. Bueno, suele pasar. Enter y ahí está, reprobado. Entonces, en este caso, Sergio, pues está reprobado porque su promedio no es 7 ni mayor que 7. También va a reprobar esta persona de 6.9, aunque casi llega al 7, pero pues no, que es Viridiana, me parece. Y pues serían los únicos dos reprobados. Sergio, porque tiene 6.8, no llega a 7. Mentira, Jimena también tiene 6.7, no va a pasar. Y Viridiana. Todos los demás, incluso Pánfilo, va a aprobar porque tiene 7. Entonces, bueno, hacemos la segunda y ya después extendemos. Mejor extendemos porque ya no va a alcanzar el tiempo. Se alcanza. Signo igual.
Nombre de la función, sí. Abrimos paréntesis. Sí, la celda G5, que es donde está el promedio, es mayor o es igual a 7, coma, abrimos comillas. Si esa condición se cumple, el alumno va a estar aprobado. Cerramos comillas. Coma, si esa condición no se cumple, es decir, si el promedio no es ni igual a 7 ni mayor a 7, pues entonces lamentablemente el alumno estará reprobado. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y ahí está, en este caso, pues es mayor que 7, tuvo 9. Extendemos la fórmula y bueno, pues automáticamente, como lo habíamos augurado, ¿quiénes son los reprobados? Pues quienes no llegan a 7, por lo menos, que es Sergio, está reprobado. También Jimena está reprobada, puesto que tiene 6.7. De la misma forma, Viridiana, porque tiene 6.9, le faltó una décima. Y todos los demás, pues ya estarían aprobados, puesto que su calificación es 7 o mayor. Bien, ya tenemos entonces esta parte que son los promedios de cada asignatura redondeados a un decimal. Ya tenemos también los promedios por alumno redondeados a un decimal y ya tenemos el estatus de cada uno de los alumnos. Nos faltaría calificaciones máximas y promedios máximos y mínimos de cada alumno. Para ello vamos a utilizar la función máximo y mínimo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, voy a aumentar un poco el zoom y nos ubicamos en la celda B18, que es donde va a ir la calificación máxima por asignatura. Ponemos signo igual, función max, abrimos paréntesis y le indicamos en este caso el rango de todas las calificaciones. Obviamente tenemos varios dieces. Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí hay otro, entonces, pues bueno, la calificación máxima va a decir que es 10. Enter, y ahí está. Calificación mínima, signo igual, min, abrimos paréntesis, y le indicamos el rango. Es importante solamente el rango de las calificaciones, no tomar en cuenta los promedios. Cerramos paréntesis, enter. Entonces, la calificación mínima de todas estas fue 5.22, que ahorita en primera instancia no la veo, ya la vi. Es la primera de matemáticas, fue la más baja de todas las calificaciones. Bien, vamos con la siguiente. Nos pide que calculemos el promedio máximo de los alumnos. Para ello nos vamos a basar en la columna de los promedios y a simple vista pues podemos determinar cuál es el máximo. Es 9.6 correspondiente a Misael, pero vamos a ver si. Signo igual, max, abrimos paréntesis, le indicamos el rango de los promedios, cerramos paréntesis, enter, y ahí está, efectivamente es 9.6 que corresponde a Misael. Vamos a calcular la calificación mínima de los promedios de los alumnos, signo igual, min, abrimos paréntesis, le indicamos el mismo rango, cerramos paréntesis, enter, y nos dice que el promedio mínimo es de 6.7, que corresponde a Jimena. Entonces, pues fue el promedio más bajo. Ya finalmente, para terminar esta tabla, vamos a ver dos funciones que son muy sencillas, que es la función fecha actual y la función hora, cuya estructura es muy sencilla. La función fecha actual pues nos pone únicamente la fecha y la función hora nos pone la fecha y la hora. Importante mencionar que no son en tiempo real, es decir, no van cambiando solitas. Para que cambien, tenemos que abrir nuestra tabla,
trabajar en ella o seleccionar esta celda, presionar Enter y entonces sí ya se actualiza. Pero no es como un cronómetro o un calendario que va avanzando conforme van avanzando los días o las horas. No se actualiza hasta que nosotros abramos esa tabla y presionemos Enter en la celda. Entonces, la función fecha actual es muy sencilla. Simplemente ponemos signo igual, escribimos hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Y eso es todo. Presionamos Enter y nos pone la fecha de hoy, que estamos a 18 de agosto del 2020. Entonces, la función es muy sencilla. Queda así, como la están viendo. Signo igual, signo igual, la palabra hoy, abrimos y cerramos paréntesis, Enter, y automáticamente nos pone la fecha de hoy. Vamos a hacer la función hora, que es de la siguiente forma. Signo igual, la palabra ahora, abrimos y cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos pone la fecha y nos pone la hora. Pero como les comentaba, no se actualiza solita, no es en tiempo real. Entonces, para actualizarla, pues tendríamos que abrir nuestra tabla y seleccionar esta celda y presionar Enter para que se actualice. Bueno, pues estos son todos los cálculos que hay que hacer en esta tabla. Es una tabla un poquito larga, pero se presta mucho a que justamente nosotros calculemos varias cosas, que pongamos en práctica muchas cosas que hemos visto anteriormente como funciones, como la función promedio, función suma, y ahorita ya las dos que acabamos de realizar, que es anidar función. Y pues bueno, ya vimos otras dos funciones, que es la función hoy y la función ahora. Esto podemos quitarlos, bueno, yo lo puse para que vieran la diferencia entre cómo sería la calificación sin redondear, a diferencia de cómo sería, los promedios sin redondear y los promedios ya redondeados, anidando estas dos funciones, la función redondear y la función promedio, para hacer una función mucho más poderosa. Entonces, con esto nos estamos ahorrando tal vez, ahorita pues es un ejemplo muy simple, pero imagínense grupos, imagínense que soy, bueno, no imagínense, soy profesor, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que tengo 5 grupos y cada grupo de 30, 5 por 3, 150 alumnos, por ejemplo. Entonces, el estar haciendo promedio de cada uno y luego redondear, sí sería una tarea un poco engorrosa. Entonces, con esta función, anidando función redondear con función promedio, hacemos una función más poderosa que nos ahorra mucho trabajo, ya que primero calcula el promedio y después lo redondea. Es importante que ustedes sigan esta sintaxis como quedó aquí, ya que si no les va a marcar un error de sintaxis. Entonces, ya para terminar, empezamos con la función redondear, luego ahí mismo la función promedio, indicándole después el rango del promedio y finalmente a cuántos decimales queremos redondear. Lo que va a hacer esta función es que primero hace la parte que está entre paréntesis, calcula el promedio y ya después redondea a un decimal, que así se lo estamos indicando.